Mis hermanos queridos, vamos entonces ahora a la palabra del Señor. Hemos tenido un momento hermoso adorando a nuestro Señor a través de los cánticos, de las alabanzas, y ahora es el momento de ir a la palabra del Señor. Estamos en la serie de Iglesia con Fundamentos Bíblicos y queremos continuar hablando acerca de lo que el Señor ha establecido para nosotros como iglesias del Señor. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos obedecer en relación a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Nosotros no podemos inventar la forma en que vamos a hacer iglesia. Es importante ir a los fundamentos de la palabra del Señor, y para eso qué mejor que su palabra, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a través del estudio bíblico. Así que vamos a leer nuevamente el texto, nuestro texto base para esta parte que estamos viendo de esta serie. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 16, ¿les parece? Vamos a leer entonces Efesios del capítulo 4, versículo 11 al 16. Y vamos a ir desarrollando entonces este tema. Pablo escribe entonces a los Efesios y dice lo siguiente. Recuerde, Efesios capítulo 4, 11 al 16. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ya es importante entonces que nosotros podamos entender esto. Ya lo revisamos, ya lo vimos, ¿verdad? Recuerde que explicamos que en la actualidad no existen los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles ya estuvieron en los tiempos de Jesús, habían requisitos para que ellos pudieran ejercer su apostolado, ¿verdad? Y eso hoy día no es posible, ¿verdad? Entonces, sí tenemos el legado apostólico que está en la palabra del Señor. También lo mismo en el caso de los profetas. Los profetas de la Biblia fueron hombres inspirados por Dios, que hoy día ya no existe ese ministerio, ¿verdad? No hay profetas como los del tiempo de la Biblia. No debemos olvidar que están también los dones del Espíritu Santo, en donde Dios puede hablar a una persona para entregar una palabra, que por supuesto va a estar sujeta a la misma palabra de Dios, no puede ser contraria, ¿verdad? Pero eso es otro tema, ¿verdad? No es la misma envergadura, ni estamos hablando de los profetas de la Biblia, ni de lo que acá se está hablando, ¿ok? Para que hagamos ese paréntesis. Si tiene duda, la semana pasada lo desarrollamos para que lo pueda escuchar. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hablando de la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahí está entonces la palabra del Señor. Damos gracias por ella, por tenerla en este tiempo también para todos nosotros. Vamos entonces a continuar con este estudio. La semana pasada hablábamos el versículo 13, ¿verdad? Leímos Efesios 4 y nos quedamos ahí en el versículo 13. Leímos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Acá vimos una palabra que era conocimiento, epignosis, que significa conocimiento pleno, un conocimiento muy exacto, ¿verdad?, en relación a Cristo. También nos habla de discernir. Y veíamos la semana pasada que hoy día existen muchos pastores, muchos maestros, ¿verdad?, que están enseñando a sus ovejas, a las personas que se congregan con ellos, están enseñando puras cabezas de pescado, incluso lo dijimos así de esa forma la semana pasada, ¿verdad? Es un dicho acá en Chile para referirse cuando
se enseñan doctrinas que no tienen pie ni cabeza, incluso algunas rayan en lo absurdo. Entonces, llevan a las ovejas, ¿verdad?, a un desequilibrio espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. Forman ovejas anoréxicas, ¿verdad?, porque el alimento que se les da es muy básico, ¿verdad? Es un alimento que solamente las entretiene, como las golosinas que nosotros a veces queremos, le damos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sabemos en el fondo que no podrían alimentarse toda su vida de eso. Entonces, es muy importante, hermanos, este conocimiento que nos habla en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que nosotros debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y quiero ser muy enfático en esto porque la única forma, hermanos, de poder hacerlo es por medio de la palabra. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, muy instruido en todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Hablamos obviamente del Antiguo Testamento y también de la revelación que él tenía a nivel espiritual. Pablo dijo en Filipenses 3:8, que lo leíamos la semana pasada, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, todo el conocimiento que él podía haber, que él pudo adquirir hasta ese tiempo en su vida, que fue bastante, él dice que estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Luego dice, mi Señor, por el cual, por amor del cual, lo he perdido todo, voluntariamente, ¿verdad? Lo ha perdido todo y lo tengo por basura, ¿verdad? Para ganar a Cristo. Ahora, entendamos bien este pasaje, ¿verdad? Entonces, acá ya avancemos un poquito en la enseñanza. Acá la palabra ganar a Cristo es tener más conocimiento de Cristo, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro creador, es nuestro ayudador, es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él la verdad que es nuestro todo, ¿verdad? Necesitamos saber de Él. Usted y yo necesitamos saber de Jesús. Y por qué también Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas. Nosotros necesitamos llegar a ese conocimiento. Es un conocimiento pleno, ¿verdad? Y esto lo vamos a conseguir por medio de la palabra de Dios, por medio de la comunión. Yo no sé qué situación estás viviendo tú en este día, eh, qué situación está tocado vivir durante esta semana que ya pasó, pero es importante que todo esto nosotros lo podamos llevar al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la palabra. ¿Cuál es el propósito de todo esto en mi vida? Pablo decía que todo lo que él pudo obtener lo tenía por basura, ¿verdad? Eh, con tal de tener más conocimiento del mismo Señor, de Cristo, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por favor, acompáñame ahí a Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Leamos esto. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, estamos con algunos problemas técnicos, pero vamos a hacer la transmisión sin imagen, ya para que ustedes puedan escuchar sin interrupciones, porque se está cortando. Así que por favor sus oraciones. Acá parece que hubo un problema con internet, está muy mala la señal, bajó de manera considerable, así que vamos a transmitir solamente con audio, ¿ya? Vamos a volver a leer entonces el pasaje de Colosenses capítulo 1, 9. ¿Qué dice? Por lo cual también nosotros desde el día que le oímos no cesamos de orar
por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es importante, hermanos, que ustedes sepan que, bueno, los pastores debemos orar por el rebaño, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos orando por cada uno de ustedes. Así que es importante, mis amados hermanos, que cada pastor que incluso nos pueda estar escuchando a través de esta transmisión, sepa que es importante que cada pastor ore por los hermanos, que podamos conocer la iglesia local y estar orando constantemente por cada uno de ustedes. Esa es la función también del pastor: orar, buscar de Dios y también poder interceder los unos por los otros. La única forma de saber cuál es la voluntad de Dios es escudriñando las Escrituras y teniendo comunión con Dios a través de la oración. Es increíble que personas... Sí, es que te lo corté. Mi esposa me venía a decir que no se ve mi cara, perdón. Es increíble que personas con más de 20 años en el Evangelio aún estén desorientados en decisiones que son básicas, ¿verdad?, que debemos tomar. Algo anda mal, ¿verdad? Cuando usted no sabe qué decisión tomar en cosas que son tan simples, tan básicas dentro del Evangelio, entonces tenemos que ir camino a la madurez. Hay algo que trabajar en nuestras vidas. Ay, sí, disculpen, hermanos, pero acá no se desenchufan las cosas. Ay, Señor. El Señor está ahí probando nuestra paciencia, ¿verdad? Bueno, entonces la única forma de saber cuál es la voluntad de Dios es escudriñando las Escrituras, es teniendo comunión con Él, y esto es por medio de la oración, por supuesto. Es increíble que personas con más de 20 años en el Evangelio aún estén desorientados, como les decía, en decisiones básicas que se deben tomar. Algo anda mal. Si llevas muchos años en el Evangelio, pero sabes muy poco de la palabra de Dios, es porque algo pasa. Algo está sucediendo, ¿verdad? Entonces, este versículo que leíamos recién en Colosenses, volvamos a leerlo para avanzar. Colosenses 1:9 decía: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos hacer énfasis en este versículo: inteligencia espiritual, porque así como hay una inteligencia intelectual, la cual nosotros podemos obtener en la universidad, cuando tú estudias, cuando te preparas, cuando lees, también nos habla de que existe una inteligencia que proviene del Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice que debemos pedir este conocimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad de toda sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué es necesaria esta inteligencia espiritual? Para que sepamos poner lo espiritual en lo espiritual. Para que aprendamos, hermanos, a discernir entre la mentira y la verdad de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos evangelistas, de los falsos profetas, falsos maestros que están acá en medio de la iglesia del Señor. Qué importante, hermanos, es saber discernir. Qué importante es tener esta inteligencia espiritual en nuestras vidas, que nos va a llevar a discernir. Por medio de la inteligencia espiritual, del discernimiento, vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, sigamos con el versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, que la necesitamos ahora, y longanimidad. Longanimidad significa esta sobremisericordia de parte del Señor hacia nuestras vidas. No solamente Dios es misericordioso, sino que también está su longanimidad, ¿verdad? Que es una misericordia aún mayor que Él tiene para nosotros. Su misericordia se renueva cada día. Entonces acá dice que debemos ser fortalecidos con todo poder. No solamente con la inteligencia, la sabiduría espiritual, sino que también ahora con todo poder. Ahora, ¿qué poder? Obviamente se refiere el poder de Dios. No está hablando del poder que puedes
adquirir, por ejemplo, con tus recursos, un poder adquisitivo o un poder dentro de la sociedad. Acá está hablando del poder de Dios, ¿ok? ¿Y en qué sentido? En el poder que tiene también la palabra de Dios. ¿Sabías tú que Dios creó el cielo, la tierra, creó todo, absolutamente todo, con el poder de su palabra? ¿Sabías tú eso? Bueno, ese poder entonces es el poder de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Y para eso nosotros podemos leer también, vamos a leer ahora, de hecho, Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vemos al apóstol intercediendo por la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Ahora, Pablo entendía claramente el poder de Dios, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios. ¿Acaso la oración de Pablo que vemos acá en Efesios capítulo 1, 16 tendrá que ver con oraciones que hacía Pablo para que los fieles al Señor de la iglesia en Efeso recibieran propiedades, dinero, cosas materiales? No, hermanos, aquí está lo que leíamos también delante. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría. Nuevamente aquí está este espíritu de sabiduría, este conocimiento espiritual. Acá espíritu de sabiduría significa una actitud, una disposición a la sabiduría que proviene de Dios. Entonces el apóstol le dice, el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Esta revelación tiene que ver con que Dios nos muestre, ¿verdad?, lo que hay detrás de ese telón, como lo que significa Apocalipsis, ¿verdad? Descorrer el velo, revelar lo que viene, lo que hay, el plan de Dios. Entonces es importante, hermano, que tú crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo. Y esto es por medio de la palabra de Dios. No puedes crecer de otra forma, no puedes madurar de otra forma, nada más que a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para tu vida, para que crezcas, para que seas fortalecido y tengas las fuerzas, para que tengas las vitaminas, para que tu cuerpo espiritual pueda crecer. No hay otra forma de poder crecer en tu vida. Yo sé que a muchos de ustedes quizás les gusta escuchar cosas por ahí, historias, testimonios, experiencias, pero no necesariamente vas a crecer de esa manera. La única forma de crecer espiritualmente es en el conocimiento de Cristo por medio de su palabra. A mí personalmente no me interesa saber otras cosas más que el conocimiento de Cristo. Por supuesto que yo debo aprender cosas que están relacionadas con mi trabajo secular, ¿verdad?, que tienen que ver con las tecnologías, con la informática. Pero quiero decirles que a pesar de que eso, por supuesto, me ayuda a obtener el sustento para mi familia a través de mi trabajo, no quiero que lo malinterprete, pero para mí es muchísimo más importante, pero muchísimo más importante el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y puedo entender incluso al apóstol Pablo cuando decía que todo lo demás lo tenía por basura, ¿verdad? Todo el conocimiento que él tenía. Ahora, no quiero que lo malinterprete, ¿ok? Quiero que usted lo entienda. Para mí, personalmente, lo único que me llena en mi corazón, lo único que hoy día me da ganas de seguir estudiando, de seguir conociendo, es el conocimiento de Cristo, y esto por medio de la palabra. Entonces, Cristo es sabiduría de Dios, la palabra, su poder por medio de la palabra, ¿verdad? La autoridad que Dios nos da al conocerla. Por eso necesitamos, hermanos, conocer su palabra. Los que deben entregarle este conocimiento a la iglesia local, que es el conocimiento de la palabra, ¿quiénes son? Somos los pastores, los maestros, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? A través de su legado en la palabra de Dios. Los profetas, ¿verdad? Tenemos todos los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que entregaron una revelación, una voz de Dios para el pueblo. Entonces,
todos estos 5 ministerios, ¿verdad? Pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas son los encargados para entregar este conocimiento a su iglesia, a usted que está ahí en su hogar, que es parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y todos a su vez también, los pastores también somos parte de la iglesia, también tenemos pastores que nos ministran, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra. Así que estamos todos como un cuerpo aprendiendo y siendo edificados. ¿Te das cuenta entonces la importancia, amado hermano, que tiene el hecho de que nosotros crezcamos en el conocimiento, de que exista hoy día la iglesia local, la iglesia de Jesucristo? Hay mucha gente que hoy día está completamente en contra de la iglesia, que dicen que las iglesias no deben existir porque hay aprovechamiento, etcétera. Sin duda que sí, hermano, existe todo eso, pero no por eso vamos a anular lo que Dios ha establecido a través del legado apostólico, a través del ministerio público de Jesús, su santa iglesia que Él prometió muy pronto en estos días, quizás, venir a buscar. ¿Ok? Entonces llénate del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Si tú sientes que la palabra de Dios es fome, que la palabra de Dios no es atractiva para tu vida, hermano, tienes que comenzar a buscar a Dios porque algo está pasando en tu corazón, algo está sucediendo. Sabemos que es difícil muchas veces comprender, pero una vez que comienzas a ser instruido por tus maestros, por tus pastores, ¿verdad? A través de todas estas enseñanzas vas a comenzar a tener hambre de conocer del Señor. Si ya no quieres, si es de lo que te gusta solamente cantar, y quizás más de alguno cambió la tele ahora o el computador luego de haber terminado las alabanzas y se fueron a hacer otras cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor no les interesa el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que hay un problema. Cuando tú no pones énfasis en alinear todas tus cosas, ¿verdad? En preparar tus tiempos para la convocación que hacemos como iglesia local para enseñarte la palabra de Dios, hay un problema en tu corazón. Cuando tú dejas cuando dejas todas las cosas del Señor de lado para ir en pos de tus cosas personales, tienes un problema. Pero cuando tú eres capaz de ordenar tu vida, de ser responsable en tu vida cotidiana, pero de apartar un tiempo para esta convocación que hacemos para hacer que tú seas instruido en el Señor, tú estás siendo agradable a Dios y se cumple entonces el propósito que Dios ha puesto en la Santa Iglesia, en todos nosotros. ¿Ok? Hoy día las iglesias se han volcado a levantar hombres motivadores, a levantar hombres que solamente están encargados de decirle cosas bonitas a los congregantes, a decirle cosas que en cierta manera los anime a seguir siendo los mismos de siempre y quizás quizás superarse, pero superarse en las cosas de este mundo, ¿verdad? Sé un exitoso en esta tierra, tienes que llegar a los lugares altos de esta tierra y todas las cosas son relacionadas a esta tierra. Entonces, eso no es el propósito de Dios. Dios no murió por nosotros para que nosotros seamos triunfadores en esta tierra. Cristo murió por nosotros para darnos salvación eterna, para que busquemos las cosas de arriba, para que comencemos a buscar el rostro del Señor. Y por favor, hermano, quiero que entiendas, quiero que disciernas esto. No te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no estudies, te estoy diciendo simplemente que pongas en primer lugar las cosas del Señor y puedas entender la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Como les decía, las iglesias hoy día se están volcando a ser simplemente motivadores de las multitudes, de los congregantes, a simplemente dar énfasis a los milagros, ¿verdad? Y milagros. Es realmente lamentable lo que está sucediendo. Gente que solamente está preocupada de ir a la iglesia para caerse de espalda, ¿verdad? Y si no se cayó, si alguien no se cayó en la iglesia para atrás, como estamos de repente acostumbrados a ver, es porque el Señor no se movió. Entonces los cultos, la adoración a Dios se vuelve todo en relación a mí y no al Señor. Yo te quiero recordar que cada vez que nos reunimos en la iglesia, todo es para el Señor. Es una fiesta de celebración para el Señor. Es un acto de adoración para el Señor. Venimos a escuchar su palabra porque nos interesa el pensamiento del Señor y queremos ser agradables. Por lo tanto, prestamos atención. O sea,
todo lo que hacemos en nuestras reuniones generales gira en torno al Señor. Nuestras alabanzas son para el Señor. Si le pedimos algo a Dios es porque reconocemos que todo proviene de nuestro Señor, porque somos completamente dependientes de Él, ¿verdad? Pero no podemos hacer de nuestras reuniones semanales un culto dirigido a nosotros, en donde todo gira en torno a mis experiencias, a mi satisfacción, a todo en relación a mí. No me gustó el culto, pastor, del domingo porque estaba muy fuerte la música, estaba muy despacio, porque no cantaron los cánticos que a mí me gustan, porque no hablaron los temas que a mí me gustan. Bueno, te tengo que decir que nada de lo que hicimos era para ti. Todo lo que hacemos es para el Señor. ¿Cuántos de los que están ahí en su casa están de acuerdo conmigo? Es tan lamentable esto que hoy día vemos muchas de las alabanzas que se escuchan ahí alrededor de todo el mundo, que todas las alabanzas son dirigidas hacia las personas, a sus experiencias, incluso en un sentimiento de menoscabo, ¿verdad? Llevan a las personas a sentirse miserables, pobrecitos, ¿verdad? A la melancolía de sus situaciones. Y finalmente las personas, claro, lloran, se quebrantan, pero es porque se dan pena a sí mismos, ¿verdad? O sea, comienzan en cierta manera a lamer sus propias heridas, ¿verdad? Y comienzan a sentir el dolor, a recordar el dolor de todas las cosas que han pasado y comienzan a emocionarse. Es como que yo hoy día le dijera a ustedes, por ejemplo, pensando que estamos en una administración, ¿verdad? Tal vez tú que estás ahí en tu casa has vivido situaciones difíciles, has estado pasando situaciones complicadas, dolor, has tenido escasez de muchas cosas, la gente te ha tratado mal, tu familia te ha dado la espalda y tú comienzas a tener pena de ti mismo. Pobrecito de mí, lo que me está sucediendo. Y comienzas a llorar y confundes esa emoción con que Dios te estaba hablando. Pero ¿por qué no nos sentimos a Dios cuando Dios nos está hablando fuerte, cuando te dice, eres un irresponsable porque no me buscas, porque tienes tiempo para buscarme, porque tienes tiempo para orar, porque tienes tiempo para estudiar la palabra, pero no lo haces? Ah, no, ahí tú dices, esa voz del diablo la ato, ¿verdad? No quiero escuchar eso para mi vida. Yo quiero solamente que todo sea en torno a mí. El culto no puede ser en torno a ti, hermano. Y hay muchas iglesias que hoy día han tornado sus reuniones en torno a las personas y se han olvidado del dador de la vida. Por eso es importante, hermano, que tú prepares tu corazón cada día que vienes a la casa del Señor, aunque sea hoy día a través de las redes sociales. Pero prepara tu corazón para que todo esté centrado en el Señor. Qué importante, hermano, es que, por ejemplo, apagues tu celular cuando estamos adorando al Señor, o por lo menos lo pongas en silencio, para que tu mente esté concentrada en el Señor, que te puedas olvidar un rato de los afanes de esta vida diaria, para que tu culto sea racional, con todos tus sentidos, dirigido al Señor. Pero las iglesias hoy día se están volcando simplemente a tener un culto de celebración para sus congregantes, milagros por doquier, ¿verdad? Énfasis en solamente eso, las motivaciones personales, que te tumba al piso, que te paras, que te levantas. Mira, finalmente el problema no es si te caes o no te caes de espalda en la iglesia, ¿verdad? Si hay gente que experimenta eso. El tema es, como dijo un pastor por ahí, que queremos mucho, dijo, el tema no es cómo no es si te caes o no, el tema es si te levantas. Si te levantas cambiado, bueno, sigue cayéndote, ¿verdad? Si es para beneficio y Dios es glorificado, ok, no hay problema, cáete de espalda. Pero si te vas a caer y te vas a levantar siendo el mismo hombre, ¿de qué tiene sentido? ¿De qué estamos hablando? La Biblia nos habla que gran parte de los hombres, casi todos los relatos en realidad en la Biblia, o mejor dicho todos los relatos, dice que cuando los hombres de Dios venía la presencia de Dios de una manera sobrenatural y llenaba sus corazones, ¿verdad? Porque la presencia de Dios también la podemos sentir, sin duda. ¿Sabes lo que pasaba con la gente que sentía su presencia? No se caían de espaldas, ellos caían de rodillas, ¿verdad? Sobre su rostro, ¿verdad? Era como que se humillaban delante del Señor y entraban en una adoración. Entraban en un momento de búsqueda del Señor, de humillación delante de Él.
¿Sabes quién eran los que caían de espalda cuando pasaba el Señor o cuando se manifestaba la presencia de Dios? Eran los endemoniados. ¿Okay? Ahora con esto no estoy diciendo que estés endemoniado si alguna vez te has caído ahí, pero creo que la mayoría de las veces, hermanos, este tipo de experiencias y situaciones simplemente son emocionales. Incluso algunas en una psicosis colectiva. Créeme que yo soy una persona que creo en el poder de Dios, en la manifestación del Espíritu Santo, en los dones espirituales, lo creo plenamente, ¿verdad? Dios ha hablado a mi vida, Dios puso un llamado a mi corazón también a través de su Espíritu Santo. He visto el poder de Dios moverse grandemente, no solamente en mi vida, sino que en otras personas, de manera sobrenatural. Por lo tanto, lo creo. No estoy diciendo que no creamos en esto. Lo que estoy diciendo, hermano, es que nuestro culto, nuestra adoración a Dios, la forma en que hacemos iglesia, no puede estar centrado en nosotros. Es un tiempo para adorar a Dios. Entonces, en una oportunidad me recuerdo que, como ustedes saben que yo cantaba con un grupo de chicos cristianos, ¿verdad? De distintas iglesias, cantábamos al Señor y íbamos por distintas iglesias cantando, ¿verdad? Predicando ahí la palabra del Señor y cantando. Y me recuerdo que en una oportunidad estuve en una iglesia que eran alrededor de 200 personas y el culto ya era un poquito largo, ¿verdad? Era un poquito largo, pero bastante largo. ¿Saben lo que sucedió? Es que antes de ir al tiempo que nos habían invitado para alabar al Señor con estos cánticos, y a la vez luego venía la palabra del Señor, una mujer se levantó en medio de la congregación porque debía dar unos avisos en medio de la iglesia. Y ella pasó con un cuaderno, era una persona mayor, ¿verdad? Y dice, hermanos, como saben ustedes, la próxima semana tenemos vamos a tener un tiempo para vender unos almuerzos en donde con esto vamos a reunir fondos para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo bien hasta ahí, no había mayor problema. El tema es que la mujer en su cuaderno comienza a preguntar y a decir, hermanos, queremos saber quiénes nos pueden colaborar, ¿verdad? Y comienza a contar cuál va a ser el menú y dice, no sé, arroz con pollo, ¿verdad? Y papas y ensaladas. Entonces empieza a preguntar a 200 personas que habían ahí, ¿verdad? Estaba delante. Dice, ¿quiénes podrían colaborar? Y la gente comenzó a levantar las manos, ¿verdad? Y se levantó la mano, por ejemplo, la hermana Pepita. Vamos a poner un nombre, por decir. Y le dijo, hermana Pepita, ¿con qué va a colaborar usted? Bueno, yo quiero poner 3 tutos, medio kilo de arroz y un cuarto de litro de aceite, por ejemplo. Y la hermana comenzó. Hermana Pepita. Escribiendo ahí en su cuaderno. Colaboración. 3 tutos de pollo. Imagínense, todo eso delante de la congregación, ¿verdad? El problema, hermanos, es que pasó por todos los hermanos de la congregación, todos. Solamente nos saltó a nosotros y un par de personas más, pero pasó por toda la iglesia, ¿verdad? Incluso por aquellos que no iban a colaborar, porque empezó uno por uno. Luego de haber pasado por lo menos 30 o quizás 40 minutos, o quizás más, no sé ya en realidad, ella dice, bueno, ya tenemos las donaciones, gracias al Señor porque nos ha provisto, ¿verdad? Y yo dije, claro, así, ¿quién no provee, verdad? Yo creo que el Señor ya estaba perdiendo la paciencia y de repente le iba a tirar los pollos y las donaciones ahí, le iban a caer del cielo, ¿verdad? Para que avanzara. Y de repente dice, ahora hermanos queremos saber quiénes se van a anotar para la comida, y empezó a... Uy, Dios mío, yo cuando escuché eso de verdad me molesté. Yo ya estaba, pero yo dije, esto debe ser un trato de parte de Dios. Y empezó ya, la familia tanto, ¿cuántos pollos, cuántos platos quiere? Y comenzaron a notar, ¿verdad? Pasó mucho, pero mucho tiempo en que estaban haciendo esas cosas. Seguramente usted está pensando ahí en su casa y está diciendo, hay tantas formas en que se podría haber hecho esto de manera más privada, ¿verdad? Mucho más rápido, más simple. Pero acá vemos cómo muchas veces se utiliza el tiempo de la adoración a Dios, el tiempo que le corresponde a Dios, en cosas que créanme que a Dios ni siquiera le interesan. Dios tiene todo el poder para haber provisto de una u otra forma aquello, ¿verdad? Pero no era bueno tomar ese tiempo para hacer todo esto. Y las iglesias hoy día están evocadas a este tipo de situaciones en sus cultos, ¿verdad? Dejan de lado la adoración a Dios, no hay crecimiento en las personas. ¿Por qué?
están evocados en sí mismos, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Este fundamento lo queremos poner en nuestras vidas como iglesia local para que Cristo sea el fundamento de nosotros y seamos una iglesia completamente cristocéntrica. Con esto no digo que no vamos a pasar los avisos, ¿verdad? Como lo hicimos recién, pero no debe ser más allá. ¿Qué decir del tiempo de las ofrendas, verdad? Iglesias que están 1 hora, 2 horas, no, eso es mucho, ¿verdad? 30 minutos, ¿verdad? En el tiempo de la ofrenda, orando por cada persona, si trajo su diezmo, si trajo su ofrenda, si trajo sus primicias, y empiezan a orar uno por uno, los ministran, ¿verdad? Le entregan palabras proféticas y qué sé yo. Y luego vemos nosotros que se fue el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuidado con aquello, hermanos. Entonces, tener esta sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a crecer de lo alto, ¿verdad? Iglesias entonces que pierden su tiempo, ¿verdad? En estas situaciones. Eso no agrada a Dios. Esto solamente fomenta la formación de iglesia y de cristianos que son anoréxicos de la palabra de Dios, que dejan de comer el verdadero alimento y que dedicaron a comer cualquier cosa, menos la palabra del Señor. Pero ¿sabes lo que sucede cuando la persona es anoréxica? Cuando ya deja de comer el alimento sólido, llega un momento en que su cuerpo ya se acostumbró completamente a... se acostumbró a no comer este alimento contundente y cuando intentas darle algo sólido, su cuerpo lo rechaza. Su cuerpo lo rechaza. ¿Y sabe lo que sucede finalmente con el anoréxico? Finalmente muere. Finalmente muere. Eso es terrible, ¿verdad? Eso es complicado. En este tiempo de pandemia, muchas personas van a comenzar a morir espiritualmente, ¿verdad? Y que eso te puede llevar incluso hasta una muerte física. Y hay personas que van a comenzar a morir espiritualmente porque no se están alimentando correctamente de la palabra de Dios. Se están llenando solamente de cánticos que les gustan, por supuesto, ¿verdad? Que solamente los lleva a una satisfacción en lo melódico, ¿verdad? Pero hay gente que hoy día no está en este momento de estar en cuarentena, de no poder reunirnos. Hay gente que hoy día está muriendo espiritualmente. Quizás tú eres uno de ellos que estás escuchando. Pero por eso el Señor te exhorta hoy día a que comiences a crecer. La única forma, hermanos, de crecer es por medio de su palabra, es por medio de la comunión de la oración. Bueno, entonces, como les decía, llega el momento en que el anoréxico ya no puede recibir ese alimento, lo rechaza y finalmente muere. Ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada y no hay nada que hacer por una persona que ya murió, ¿verdad? Y muchos están hoy día espiritualmente anoréxicos. Entonces no es justo, hermano, que las ovejas mueran de anorexia. No es justa, sabiendo que Dios tiene verdes prados, sabiendo que el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús, tiene delicados pastos para alimentarnos, como dice el Salmo 23. Entonces nuestro trabajo como pastores es buscar la palabra de Dios para instruirles en ella y llevarlo a todos ustedes a la exhortación, a la disciplina para que sean edificados por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces el versículo, vamos del Efesios 1:16 y vamos a avanzar hasta el 19, ¿ok? Para poder recordar. Dice Efesios 1:16, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él. Y aquí viene el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, cuando tienes todo este conocimiento de la palabra de Dios, nuestros ojos espirituales son alumbrados, ¿verdad? En nuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Acá está entonces haciendo énfasis en todo lo que hemos hablado. Al leer esto entonces,
entendemos claramente el mensaje de Dios, el poder que Dios tiene en su palabra, y acá puede estar el problema también. Cuando leemos el poder de Dios, algunos lo pueden estar reduciendo solamente a las manifestaciones, lo que decíamos, ¿verdad? Pero acá está hablando de un poder que es capaz de transformar al asesino, que es capaz de transformar a la prostituta, que es capaz de transformar al drogadicto, que es capaz de transformar al rebelde, ¿verdad? Al antisocial, al ladrón, ¿verdad? Y hacer de él una obra de arte para la gloria de Dios. Y esto es a través de la palabra del Señor. Este es un mérito solo del Señor. Por lo tanto, este poder que tiene la palabra de Dios es capaz de transformar a las personas. Fíjate que la gente de las cárceles, los que administran las cárceles, ¿verdad? Y gran parte de la sociedad dice que la única forma de que una persona que está en la cárcel, ¿verdad? Que ha sido condenada por asesinato, violaciones, lo que sea, la única forma de que esa persona pueda realmente ser cambiada, ¿sabes cuál es? Es a través de la fe en Jesús, de las iglesias que están dentro de la misma cárcel. Por eso hay tanto beneficio para ellos. Porque esta gente, esta sociedad, reconoce que hay un poder en la palabra de Dios para cambiar a aquellos asesinos. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Tuve la oportunidad muchas veces de ir a la cárcel a visitar personas, ¿verdad? Y ver prontuarios que realmente atemorizaban solamente de leer, por lo cual habían sido condenados, personas que habían asesinado 10 personas apuñaladas, ¿verdad? Que estaban ahí en cadena perpetua y que Dios había transformado sus corazones y tú los mirabas y no podías creer que esas personas habían cometido aquellos actos. Solamente Dios y su palabra tienen este poder maravilloso para transformar a las personas. Lo que nos alimenta verdaderamente es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Las experiencias son buenas, pueden ser hermosas en tu vida, pero esto es una experiencia que solamente es para ti, ¿verdad? Vívelo ahí privadamente, ¿verdad? Pero lo que nos va a transformar es la palabra de Dios. Durante el tiempo de las alabanzas, algunos tuvieron un sentir, ¿verdad? Otros tuvieron una sensación. Algunos lloraron, ¿verdad? Algunos fueron tocados por la presencia de Dios y otros simplemente no sintieron nada. A lo mejor, tal vez. Pero finalmente no estamos hoy día para sentir, sino que estamos para servir a Dios, para adorar a Dios, para creer en Él y para obedecer su palabra, independiente de nuestros sentimientos. Quiero que lo entiendas con una madurez espiritual, ¿ok? No quiero que pienses que estamos formando personas sin sentimientos, sin emociones, sin experiencias sobrenaturales. No estamos hablando de eso, hermanos. Vamos primero a la palabra, ¿ok? Vamos primero al crecimiento espiritual. Los cristianos de hoy están sumergidos en este evangelio sensorial y solamente buscan estas cosas, ¿verdad? Y giran en torno a estas experiencias, pero sus vidas siguen igual. Por eso hago tanto énfasis en que volvamos a la palabra. Dice la Biblia: conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y esta verdad nos hará libres. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. El Espíritu Santo viene en tu vida cuando eres convencido por el Espíritu Santo y por medio de esta palabra de Dios que tiene poder, ¿verdad? Entonces, qué importante es experimentar este cara a cara con la palabra de Dios. Bueno, sigamos con el texto de Efesios 4. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este texto significa que el deseo de Dios es que todo creyente y todas las iglesias cristianas, sin excepción, lleguemos a la madurez y que seamos cada día más como ¿quién? ¿Como quién crees tú? Más como Jesús. Esa es la respuesta. Que tú y yo seamos más como Jesús, este varón perfecto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestro blanco, Él es nuestra meta. Ahí tienen que estar puestos nuestros ojos, hermano. La iglesia existe para que podamos ser capacitados por medio de la palabra de Dios, para que seamos preparados para el servicio a Dios, para que podamos ser enviados a predicar.
¿Cómo oirán, dice Romanos, si no hay quien les predique, verdad? Es un texto. Ahora viene una pregunta por debajo de eso. Qué le van a predicar si no lees la palabra? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Y ni sale la Biblia, ¿verdad? Vas a citar puros refranes. Pero lo que nos hace libre de nuestro pecado es la palabra. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Entonces la iglesia hoy día, hermano, está para capacitarnos, para prepararnos al servicio, para enviarnos a predicar. Y todo esto es a través de estos ministerios que hemos leído, estos 5 ministerios, el apostolado de la Biblia, los profetas de la Biblia, ¿verdad? Los maestros, los pastores, los evangelistas. Colosenses 1:27, por favor leamos ahí. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio, ¿verdad? Cristo en nosotros. Si tú eres un hijo de Dios verdadero, Cristo está en tu vida, en tu cuerpo, ¿verdad? Dios habita en tu vida. Y para muchos esto puede ser un misterio, ¿verdad? Cristo en nosotros. Dice nuevamente el Colosenses 1:27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es un misterio extraordinario, ¿verdad? El ser más grande del universo, el creador de todo, morando en nuestra pequeñez humana. Esto escapa y sobrepasa nuestro conocimiento. Por eso dice que es un misterio, ¿verdad? Pero para nosotros, para los santos, para los hijos de Dios, podemos lograr entender por medio de su palabra este misterio, ¿verdad? Dios se revela a través de él a nosotros. Cristo en mí, Cristo en ti, amén, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La mayoría de las religiones no te enseñan ni te dicen que Dios está en ti, sino que las religiones te dicen que tú puedes llegar a ser un Dios. Por ejemplo, la secta de los mormones dicen que tú y yo podemos llegar a ser dioses y tener un harem de mujeres. Pero eso sigue girando en torno a ti. Lo que Dios está diciendo en su palabra es que Él, ¿verdad?, está en nosotros. Es un motivo de alegría en tu vida. Sigamos entonces, amén. Sigamos leyendo Colosenses 1:27. Ahora leamos el 28. Dice: a quienes anunciamos amonestando, y disciplina, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección. Qué importante, hermanos, nuestro trabajo ministerial, ¿verdad? Para que la iglesia del Señor sea perfeccionada. Acá la palabra perfecto significa maduro, significa equilibrado, ¿verdad? Para que pueda dar al Señor un culto racional. Está hablando de un conocimiento pleno del Señor, y esto lo tenemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, esta palabra perfecto nos lleva a la madurez. Fíjate que los sociólogos dicen que cuando una persona supera los 40 años, comienza a manejar, a conducir su vehículo con mayor precaución. ¿Sabes por qué? Porque normalmente la gente a los 40 años ya maduró. Si tú tienes 40 años, estás cercano a los 40 años, o ya pasaste los 40 años y eres un inmaduro, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero la sociedad, los sociólogos dicen que después de los 40 años la gente comienza a conducir mucho mejor. La mayoría de los accidentes hoy día son producidos por personas menores a 40 años. Pero cuando maduramos, pensamos distinto, ¿no? ¿Sí o no? Sin duda que sí. Bueno, hay excepciones también, hay gente que comete muchas imprudencias. Pero bueno, esto es estadísticas generales. Bueno, esto mismo sucede cuando maduramos en Cristo. Comenzamos a andar con precaución. Ya no te deslizas en el pecado con tanta facilidad porque has madurado. Puedes luchar con la tentación porque has madurado, porque has comprendido que Dios está en ti, que eres templo del Espíritu Santo.
Entonces, la madurez espiritual comienza a manifestarse en nuestras vidas. Entonces, acá nos habla de que la finalidad del conocimiento de Cristo, la finalidad de estos ministerios, ¿verdad? Que están al servicio de la iglesia del Señor, es para que seamos perfeccionados en Cristo Jesús, para su gloria y su alabanza. El versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, está diciendo el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo entonces converge y todo se trata del Señor. Sigamos, avancemos para que podamos terminar. Efesios capítulo 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál entonces es la medida? ¿Cuál es la medida y estatura que debemos anhelar? La de Cristo, ¿verdad? Para eso fuimos creados, para eso sí hemos sido predestinados, para llegar a la estatura de este varón perfecto, ¿verdad? Pablo está diciendo que él trabaja día y noche en preparar la enseñanza, en preparar las instrucciones para las iglesias que él tenía a su cargo, ¿verdad? Y mandaba sus instrucciones, estas cartas que hoy día Pablo, sin saber, la tenemos también en medio de nosotros, la iglesia del Señor. Pero él trabajaba arduamente para que la iglesia recibiera ese alimento sólido. Para eso Dios ha puesto en medio de la iglesia apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Ok. Ahora, todo esto, todo lo que hemos dicho, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de la madurez, ¿para qué todo este trabajo? ¿Por qué es importante que exista esto? ¿Por qué es importante que usted, hermano que está ahí en su casa, madure espiritualmente? ¿Por qué razón? El versículo 14 nos dice, en Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante nos habla de un barco, nos da la ilustración de un barco que va por alta mar, ahí sí, alta mar, y que por alguna razón tiene un problema ahí, ¿verdad? Y comienza a perder el rumbo, ¿verdad? El mástil, ¿verdad? Que lleva las velas, ¿verdad? Pierden el control, ¿verdad? Se dice que el barco perdió el timón, ¿verdad? Entonces ese barco queda a la deriva. Entonces los vientos comienzan a soplar sobre ese barco y va del sur al norte, de este a oeste, no tiene un rumbo fijo porque es el viento el que lo lleva y no es el barco el que controla su destino. Eso es fluctuante. Entonces dice este pasaje, ¿verdad?, que leíamos en Efesios 4:13 y 14 ahora, nos habla que esta instrucción, este trabajo que hace Pablo, los apóstoles y los ministerios que están al servicio de la iglesia, de instruir a la iglesia en la palabra de Dios, es para que ya no sean niños, habla de inmadurez, fluctuantes, de aquí para allá. Sin duda que todos, cuando llegamos a los pies de Cristo, somos niños y comenzamos a crecer en Él espiritualmente. Pero una cosa es ser niños y otra cosa es seguir siendo fluctuante. Y otra cosa es llevar mucho tiempo, no haber crecido y además ser fluctuante, que es algo que va de la mano siempre. Dios creó entonces la iglesia, hermanos, para que maduremos y para que ya no seamos como esos barcos en alta mar sin timón. Este tipo de cristianos, los que son fluctuantes, son presas fáciles de todas las modas del evangelio, ¿verdad? Andan tomando todo lo que sale, todo lo que escuchan por ahí, todas estas nuevas modas, estas cosas que cada cierto tiempo van a ir inventando algo. Estos cristianos fluctuantes las van tomando, las van haciendo para sí. Entonces nosotros debemos entender que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo eres tú? ¿Eres un cristiano fluctuante? ¿Eres un cristiano que va de allá para acá, que va con un predicador, después va con otro, vas de iglesia en iglesia, eres inconstante, no creces, no te comprometes, estás estancado, tu vida sigue siendo un fracaso, no hay ni un avance en tu vida? Entonces eres un fluctuante, probablemente. ¿Ok? Entonces, cuidado. Usted debe entender que necesitamos, hermanos,
crecer y que Dios ha puesto entonces estos ministerios dentro de la iglesia para su edificación. ¿Ok? Ok. Un pastor se fortalece cada día en su palabra, decíamos, y ora a diario, ¿verdad? Es importante. Eso es que lo tenga ahí en su mente. Entonces el versículo decía, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y luego dice, por estratagemas de hombres para engañar. Esta palabra estratagemas se traduce de una palabra griega, kubeia, que significa cubos, ¿verdad? Se refiere ilustrativamente a unos dados, por ejemplo, que han sido cargados, ¿verdad? Con pillería, ¿verdad? Que se han manipulado para que den un resultado, ¿verdad? Quizás favorable a alguien. Entonces esta palabra estratagema se refiere a fraudes espirituales. Por ejemplo, venga a nuestra iglesia y lleve el agua del río Jordán, la rosa de Sarón, crucifijos, etcétera. Lleve el jabón de la descarga. Me recuerdo Pare de Sufrir, por ejemplo, que era una iglesia que es absurda, ridícula, ¿verdad? Que la gente le venden cosas que realmente son casi ofensivas, lo hacen parecer gente que no piensa con las cosas que les venden, que les dicen que son milagrosas, ¿verdad? Entonces utilizan este estratagema, ¿verdad? Para el engaño, ¿verdad? Para hacerles creer a las personas ignorantes, ¿verdad? Fluctuantes, inmaduros, de pensar que eso proviene de Dios. Si hoy día te digo, hermano, quiero decirles que el Señor me ha dicho esta noche que ore por 1 litro de aceite que tengo acá en mi casa, y este aceite tiene una unción especial. Y quiero que tú que estás ahí en tu casa lo puedas llevar para protección de tu vida, de tu familia. Y lo vamos a vender, no lo vamos a vender, lo vamos a entregar a ustedes por una ofrenda de, no sé, $100. Así que si quieres esto, lleva a tu casa este aceite bendecido. Si tú eres un inmaduro, si tú eres una persona ignorante en la palabra de Dios, por ahí vas a haber escuchado algo de que había algo del aceite que ungían, entonces a lo mejor si es de la Biblia, pastor, entonces lo voy a comprar. Porque tu confianza no está puesta en Dios, ¿verdad? No conoces lo que Dios ha ordenado. Entonces te das cuenta lo importante que es crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo. Bueno, estratagema, ¿verdad? Dice por estratagema de hombres que lo usan para engañar. ¿Para engañar a quién? A la iglesia del Señor. Dice que esta manipulación, este plan, ¿verdad?, de engañar, esta estratagema de hombres, que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Astucia viene del griego que significa sin escrúpulos. Entonces los hombres tienen los dados cargados, por decirlo así, a su favor, para guiar torcidamente a las personas sin ningún escrúpulo. Son personajes que siempre están buscando alguna nueva forma para engañar a la iglesia, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar, pero muchísimos. Esta semana escuché al pastor o al apóstol de una persona que quiero bastante, que va a una iglesia de estas, y él compartía, ¿verdad?, las predicaciones de su apóstol. Entonces le di clic y dije, voy a escuchar porque me interesa saber qué es lo que está escuchando este amigo. Me bastó solamente 2 minutos, 1 minuto de escuchar esa predicación para darme cuenta que acá había un claro ejemplo, ¿verdad?, de esto que dice esta palabra de estratagema, de esta astucia, ¿verdad?, de estas artimañas del error. ¿Cuál era la finalidad? Quitarles el dinero a las personas. Y lo más lamentable, hermanos, era que la gente se desesperaba por enviar sus donativos. Y yo no estoy diciendo que no debemos ofrendar. Estoy hablando que se utiliza, ¿verdad?, con astucia, con una mala intención, y se tuerce la palabra. Y se lleva a aquellas personas que no han crecido espiritualmente al engaño de Satanás. Debes crecer, es importante, hermano. Entonces dice que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces, para todo esto Dios puso a los apóstoles, los maestros, los profetas, los evangelistas, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ser apacentados, para que seamos nutridos, para que seamos guiados. Estamos infiltrados, hermanos, hoy día en la iglesia de Cristo está infiltrada de falsos. Por eso el Señor siempre en la Biblia nos habla de los verdaderos adoradores, de los verdaderos discípulos. Siempre está esta palabra verdaderos. ¿Por qué? Porque hay falsos. Y tú debes crecer en la palabra de Dios para que seas un verdadero adorador, un verdadero hijo. Y no hayas perdido todo este tiempo buscando de Dios, pero simplemente satisfaciendo tus necesidades y no buscando agradar a Dios. Vivimos tiempos finales, hermanos, en donde cada día es más difícil poder escuchar palabra de Dios. Fíjate que si tú buscas por internet y pones predicación cristiana, o comienzas a buscar algo para leer, para instruir, te vas a encontrar, yo creo que más del 90%, si es que no es más, de pura enseñanza que está torcida, que está manipulada, que están usando esta astucia, ¿verdad?, para obtener algo, ¿verdad?, de las personas, para beneficiarse. Es muy difícil hoy día, hermano, poder tener esta confianza de escuchar a cualquiera que hable de Dios y sentirse seguro. Por eso es importante, hermano, que crezcas para que puedas discernir. Te tengo buenas noticias. Al menos nosotros en Casa de Oración, tanto acá en Chile como en otros países y principalmente en México, hay mucho material para que tú y yo podamos crecer hoy día en este tiempo de estar ahí en casa, ¿verdad? Así que no pierdas tu tiempo, ¿verdad? Buscando. Comienza a instruirte. Si quieres dedicar tiempo al estudio bíblico, puedes también consultarme a mí como pastor para poder guiarte en ese estudio. Amén. Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes ahí en sus casas ya leyeron toda la Biblia? A veces están más preocupados de buscar, pastor, me recomiendo un libro para leer, que me gusta leer, pero no hemos leído la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, algo está mal. Entonces es importante, hermanos, que entendamos qué es lo que es el propósito, el fundamento de la iglesia del Señor. Los pastores necesitamos destinar tiempo a la oración y la palabra, y ustedes, como hermanos, necesitan destinar tiempo para buscar de Dios, para crecer, para madurar, ¿verdad? Para ser obedientes. La palabra dice que debemos someternos, obedecer a vuestros pastores, porque nosotros velamos por su bien. Si usted ve que el pastor quiere dañarlo, que el pastor quiere aprovecharse de usted, bueno, usted ahí tiene que discernir, ¿verdad? Pero los pastores de la Biblia, ¿verdad?, los que la Biblia menciona, buscamos que usted sea edificado por medio de la palabra de Dios. Así que obedezca, crezca en la palabra del Señor. Aprovecho entonces de pasarle un aviso, ¿sí? Los días miércoles y los días domingo tenemos estudio bíblico. El día miércoles a las 8, estudio de las religiones y las sectas. Y el día domingo a las 9:30 de la mañana, hermenéutica, para que pueda estudiar la Biblia con profundidad. Así que, hermanos, los animo a crecer, a tomar aire, ¿verdad?, a sacudirse, ¿verdad?, de la inmadurez, a sacudirse de la justificación y comenzar a crecer. Los cristianos debemos estar preparados en cualquier momento para servir a nuestro Dios, para crecer en Él, para avanzar. Van a venir tiempos difíciles, hermanos. Todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor nos anuncia que vienen tiempos difíciles, pero estamos nosotros confiando en nuestro Señor, en nuestro castillo fuerte, en la roca de nuestra salvación. Quiero orar por ti en esta mañana, o ya tarde en realidad. Quiero orar por ti para que Dios bendiga tu vida, para que seas fortalecido, para que podamos crecer, hermanos. Para que cuando volvamos de este tiempo de cuarentena y podamos volver a nuestras iglesias, cuando sean reabiertas las iglesias del Señor, podamos volver y podamos decir, hermano, te veo más grande, te veo que has crecido espiritualmente, has sido fortalecido en la palabra del Señor. Pero qué lamentable va a ser que algunos de ustedes lleguen quizás habiendo retrocedido espiritualmente, algunos quizás quedando a la deriva. Hoy día es tiempo de crecer, hoy día es tiempo de madurar. Comencemos a tomar en serio las cosas del Señor. Comencemos a buscarle. Esfuérzate, hermano. Debes
los cristianos somos esforzados. Los cristianos nos esforzamos por agradar al Señor. Hay una comparación que nos muestra a los cristianos, a los hijos de Dios, como esclavos. Y sabemos que el esclavo no tiene ningún derecho, solamente tiene deberes. El esclavo nace para servir. Y nosotros somos servidores de Cristo. Eso es una alegría. No tiene que ser para usted una tristeza. Servir a Cristo es una alegría. ¿Cuántos de los que están ahí en sus casas en este momento, ahí conectados a través de esta transmisión en vivo, quieren crecer? Yo les voy a dar la oportunidad para que usted ahí virtualmente levante su mano y diga: yo quiero crecer, yo quiero ser fortalecido, yo quiero volver, cuando volvamos a la iglesia, quiero haber aprendido una gran lección o varias lecciones para mi vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos hoy día a ser moldeados por el Señor, a crecer, a volverse a la palabra de Dios, a buscar con más ganas, con más gozo, con mayor énfasis hoy día la palabra de Dios? Crezcamos, hermanos, en la palabra de Dios. Ahí hay salvación. En la palabra de Dios hay libertad. En la palabra de Dios hay esperanza. Busquemos las cosas del Señor. Y cuando busques la palabra de Dios, cuando crezcas en ella, estoy seguro que la presencia de Dios no va a dejar de sorprender tu vida. No vas a poder estar ni un segundo separado del Señor. Tu día a día va a ser lleno de la presencia de Dios. Vas a ir de la mano del Señor en todo lugar donde tú vayas, porque vas a estar lleno de la palabra del Señor. Y ya no vas a ser más un emocional, ya no vas a ser un fluctuante, sino que vas a ser un hombre lleno de la palabra de Dios. Jesús en el desierto, cuando fue tentado, la forma en que él pudo vencer esa tentación fue siempre por medio de la palabra de Dios. Siempre por medio de la palabra de Dios. Así que, hermanos, anímense. Anímense a buscar la palabra de Dios. No nos justifiquemos más. Sacudámonos, ¿verdad?, de todos esos fantasmas que de repente permitimos que se levanten. No le tengas miedo a la palabra de Dios, sobre todo si estás recién partiendo en los caminos del Señor. Acércate a Cristo. Dios quiere revelarse a tu vida, quiere que seas fortalecido. Así que, mis hermanos amados, un abrazo grande y vamos a orar a nuestro Señor antes de culminar. Señor, te damos gracias en este día, que tú nos permites estar congregados. Hubieron tantos problemas, Señor, técnicos para poder tener este culto, Señor, del día de hoy. Pero gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, tú nos has permitido, Señor, ser una iglesia para ti y estar hoy día unidos a través de estas redes, a través de esta señal. Por eso tu palabra dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra tu iglesia. Y, Señor, te queremos dar gracias en este día porque realmente tenemos esta hermosa oportunidad de ser exhortados por tu palabra y de recibirla. Y yo lo hago, Señor, personalmente con gozo. La recibo para mi vida, Señor, para crecer en ella, Señor, y también para poder compartir con mis hermanos como pastor la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que les bendigas, que les fortalezcas, Señor, ahí donde están. Señor, bendíceles grandemente, Señor. Bendice a mis amados hermanos, Señor. Tú sabes cuánto les extrañamos, tú sabes cuántas ganas tenemos de apretarnos, Señor, de abrazarnos, Señor. Probablemente, Señor, ese culto que tengamos cuando nos reencontremos va a ser un culto glorioso, lleno de tu presencia, lleno de agradecimiento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque necesitamos de ti, Señor, y necesitamos, Señor, también ser parte de la iglesia tuya. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por cada persona que nos pueda estar escuchando en algún lugar del mundo, quizás a través de estas transmisiones, a través de estas señales que no sabemos dónde nos llevan, no sabemos dónde llega, pero tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Bendice, Señor, a aquellos que están pasando las dificultades hoy día, producto de esta pandemia, aquellos que están pasando dificultades en su economía, Señor. También bendícelos, fortalécelos, Señor, que no se olviden que tú tienes el control, que no se olviden, Señor, que sus vidas están en tus manos, que tú sigues siendo un Dios sanador, que tú sigues siendo un Dios proveedor y que tú sigues por sobre todo siendo nuestro único y gran Señor y Salvador. Oramos, Señor, en este día y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre glorioso, bendecimos, Señor, tu nombre, te glorificamos
Y te damos gracias, Señor, por esta lámpara que es a nuestros pies tu lumbrera, Señor, tu palabra, para guiarnos en nuestro camino. Muchas gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos amados, ya hemos concluido la palabra del Señor y ahora ya nos vamos. Amén. Un abrazo grande para todos ustedes. Ya es hora de almorzar, ¿verdad? Para algunos, para otros quizá ir a preparar algo, pero como sea, dele gracias al Señor y ya nos vemos. Mañana, recuerde, esta semana tenemos nuestro programa, nuestro espacio bendecido, pero solamente va el día lunes y viernes, ¿ok? Para que no se vaya a confundir. Lunes y viernes a las 9 de la noche tenemos nuestro espacio y vamos a poner los avisos para que usted no se olvide de ninguna de las actividades que tiene nuestra iglesia local. Ahora en pantalla están apareciendo entonces. Hoy día tenemos a las 17 horas clase de adolescentes. El día lunes y viernes, como decíamos, a las 21 horas, programa bendecido, ¿verdad? Para que meditemos en la palabra del Señor y nos comuniquemos. El día miércoles, nuestro estudio bíblico de religiones y sectas. Así que los esperamos a las 20 horas. El día jueves a las 20 horas también, pero es el día jueves, tenemos una transmisión desde Casa de Oración México para que pueda participar también. El día sábado nuestros jóvenes están ahí tratando temas hacia los jóvenes, así que los invitamos a las 6:30 horas. Y recuerden, el próximo domingo a las 9:30 de la mañana nuestro curso de hermenéutica, el arte de interpretar la palabra de Dios. Luego a las 11 de la mañana nuestra reunión general para que nos gocemos glorificando el nombre del Señor como iglesia local. Y tenemos luego la iglesia, bueno, estamos tratando esta serie de iglesia con fundamentos bíblicos, ese es el tema que estamos tratando. Y luego a las 5 de la tarde está la clase de los adolescentes, ¿verdad? A través de Zoom, a través de alguna plataforma, las maestras ahí se conectan. Así que les dejamos estas invitaciones para esta semana. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Saludamos a todos los que están ahí ya dejando sus saludos. Michelle, la hermana Claudia, hermano Luis, Yasna, nuestra hermana Afrodita. Le enviamos un abrazo, hermana Afrodita. Estamos orando por usted para que el Señor le fortalezca y le levante y le proteja, ¿verdad? Así que ánimo, hermana querida. Dios está con usted. Saludo, querida hermana Cecilia, también. Bendiciones para usted. Nuestro hermano Jorge Mario también. Nuestro hermano Lolito. Saludos para ti, hermano Dicemi, Juan Antonio. A todos nuestros hermanos que están ahí conectados en este día, les enviamos un abrazo grande. El Benja también está ahí conectado. Así que un abrazo grande a todos mis hermanos. Michelle, también un abrazo para ti. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Que descansen. Que tengan una hermosa tarde. Que tengan una hermosa hermoso tiempo ahí en el Señor. Y bueno, oren por nosotros porque de verdad tuvimos hartos problemas técnicos, así que para que el Señor nos ayude a poder solucionarlos, para poder resolver estas cosas que necesitamos, hay que adquirir algunos equipamientos definitivamente, así que Dios nos permita también, nos provea de los medios y también en los lugares donde poder comprar, que hoy día es una de las cosas también difíciles, ¿verdad? Así que, hermanos, a orar también y sea parte de este gran desafío de hacer iglesia online. Así que un abrazo grande, mis hermanos, para todos ustedes. Les amamos en el Señor. Un abrazo grande. Es la 1:39. Bendiciones. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora. Alaben su nombre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Cantemos juntos. Aleluya. Aleluya. Nos alegramos, Señor. Amén. Hay un canto nuevo que queremos que aprenda con nosotros. Dice, grande es Jehová. Pónganlo en la pantalla, por favor.